Hoy les hablaré sobre el modo NAND. Pero primero veremos qué es el modo NAND. Se trata de un sistema que se utiliza en las redes bajo el protocolo IP y que nos permite el intercambio de paquetes entre dos redes que tienen asignadas mutuamente direcciones IP incompatibles. Uno de los casos podría ser la red doméstica, ya que siendo un modo NAND. Se puede decir que también actúa el NAND, ya que es así como se oculta todo el espacio de direcciones IP privadas detrás de una sola dirección. En cuanto a función de modo NAND que se utiliza, las direcciones IP públicas del router, lo que realmente conecta una red interna a una red externa. También podemos ver que está el NAND básico o el NAND one-to-one, que entra entre todos los paquetes que salen de una red interna porque necesitan ser modificados en ciertos apartados para dar una libre circulación. Tenemos que las direcciones IP de origen y destino, el checksum o suma de comparación de la cabecera IP para enrutar el paquete de la red, sumas de comparación del nivel superior y otros elementos de capas superiores a los transportes del modelo ISO o TCP. También hablaremos sobre los modelos o los modos de NAND más utilizados. Tenemos lo que es la NAND estática, que es un método más sencillo de ver, también llamado NAND one-to-one, que les decía anteriormente. Esto consiste en una dirección IP privada que se traduce a una misma dirección pública. Tenemos la NAND dinámica, que en este caso la dirección IP privada se traduce a una IP pública de una lista que tenga el router. Tenemos el NAND de soplamiento, que es un modo que se utiliza cuando las IP privadas de una red coinciden con las direcciones IP públicas de otras. Es así como se puede utilizar, como lo utilizamos y es muy importante y útil el modo NAND, ya que se refiere a nuestra red privada doméstica y ya que es el modo NAND que se usa en nuestros routers. Tenemos lo que es el funcionamiento del modo NAND sobrecarga, que permite comunicarse con el exterior sin desvelar la IP privada que tiene un equipo. Esto hace que la IP pública que tiene asignada al router pueda salir a internet y es todo bastante insulso. Un paquete además tiene que ser asociado a un número de puerto de origen, como por ejemplo el 80. Si estamos en nuestro navegador, podemos decir que el router detecta que nuestro equipo desea comunicarse con una red remota perteneciente a internet y así puede escoger el paquete y asignarse a la dirección IP pública de nuestra conexión y puerto escogido al azar entre 65 puntos o 536 que hay disponibles. También el proceso contrario será el mismo cuando el paquete llegue a nuestro router a través de una dirección IP y un puerto al azar. Se tiene mucha ventaja de utilizar el modo NAND, ya que los equipos a través de una NAND no son visibles desde el exterior, a menos que abramos algún puerto concreto con ellos usando una NAND estática, que mis compañeros explicarán más adelante eso. También tenemos que funcionan perfectamente con la mayoría de protocolos de comunicación. Requieren de una mínima modificación de elementos de la trama, un sencillo paso para configurar, bajo el coste al estar directamente implementados a uno de nuestros routers domésticos del mercado. Es así que el modo NAND y sus principales características de funcionamiento son esas. Como les explicaba anteriormente, el modo NAND es muy utilizado en nuestras redes para poder
conectarnos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en las universidades manejan el modo NAT. Y eso sería porque es más utilizado el modo NAT. Hola, mi nombre es José Enrique Herrera Caballero. A mí me tocó hablar, explique el proceso de la configuración NAT estático. La NAT estático es una asignación de uno a uno entre la dirección interna a la dirección externa. Permite que los dispositivos internos inicien la conexión del dispositivo interno mediante la dirección pública asignada de la forma estática. Por ejemplo, se puede asignar una dirección global interna específica a un servidor web interno con modos que se pueda acceder desde la red externa. Como en la imagen ven que la red interna contiene el servidor web a una IPv4 privada. El router R2 se configuró NAT estático para permitir que los dispositivos de una red externo de internet accedan al servidor web al cliente. En la red externa accede el servidor web mediante a una dirección IPv4 público. La NAT estático produce la IPv4 pública, la dirección IPv4 privada. Como paso número 1 sería crear una asignación de la dirección local interna a la dirección globales interna. Por ejemplo, la dirección local interna 192.168.10.254, la dirección global interna 209.175.201.5 se configuraron como la dirección NAT estático. Paso número 2. Una vez con la configuración asignada, la interfaz participan en la introducción que se configura como una interna o externa respecto a NAT. Por ejemplo, la interfaz serial 0 de la R2 es una interfaz interna, a la interfaz serial 1 es una interfaz externa. Los paquetes que se llevan interfaz interna R2 0 desde la dirección IPv4 local interna en la configuración 192.168.10.254, que se traducen luego que se reenvían hacia la red externa a los paquetes que lleva interfaz interna en la R2 serial 1 están dirigidos a la dirección IPv4 local interna a la configuración 209.165.201.5. Se traduce la dirección local interna 192.168.10.254 y luego que se reenvía como ven en la imagen, yo tengo marcado los pasos del 1 al 5. Número 1 sería establecer la introducción entre una dirección local interna a una dirección global interna. Como parte número 2 sería la interfaz interna y parte número 3 sería una interfaz como conectar los interiores. Como ven, el paso número 4 sería especificar la interfaz externa y el paso número 5 sería la interfaz cómo se conecta al interior. Hola, buenas. Mi nombre es Fernando Arquera. Este es el paso del proceso de configuración de NAT dinámico. Para este yo tengo un ejemplo aquí sencillo en que tengo un router, un switch y el router de borde, que es el router que nos conecta a internet. Entramos al router y configuramos enable, configura terminal, luego ingresamos interface gigabit 0 pleca 0 y seleccionamos y escribimos IP NAT inside. Luego el comando exit y volvemos a ingresar la interfaz gigabit 0 pleca la gigabit 0 pleca 1 y aquí colocamos IP NAT outside.
Luego creamos una ACL. Para crear la ACL tenemos que escribir access-list, el número de la ACL, que es el nombre que nosotros lo podemos permitir. Pues aquí en este ejemplo tengo uno, después permit, y colocamos los dispositivos que se van a conectar a la IP pública que nosotros tengamos. Pues tenemos este dispositivo 20.20.20.0, 0.0.0, que es la máscara. Y así el siguiente, 30.30.30.0, 0.0.0.255. Luego de crear la ACL, bueno, colocamos la IP NAT pool Fernando, que es el nombre de la pool que yo tengo, que la pool que yo voy a crear. Y aquí colocamos las IP públicas que tengamos disponibles. Aquí, por ejemplo, tenemos la 192.168.10.1 y la 192.168.20.1. Y de la máscara tenemos la 255.255.0.0. Luego ingresamos el código IP NAT inside source list, el nombre de la ACL, que es el número 1, como está aquí, Paul Fernando. Entonces aquí lo que hace es colocar toda la lista de la ACL, digamos el dispositivo 20.20.20.0. Si este dispositivo, ya que es una NAT dinámica, si este dispositivo quiere mandar información, se le puede colocar una de estas dos IP públicas que tengamos. Pero si el 30 también quiere mandar información, se le añadirá o se le permitirá mandar información por la segunda IP pública que tengamos. Pero en caso que el 40 necesite mandar información, debe esperar a que una de estas dos esté desocupada, porque NAT sí permite que manden las 3, 4, 10, la cantidad que sea, pero una por una. Tiene que esperar que el dispositivo o máquina que está ocupando la IP, perdón, que está ocupando esta IP, que está ocupando esta IP pública, la desocupe y ya no esté mandando información. Entonces pasaría a mandar la información que otro dispositivo quiere mandar, que sería la 40. Si 30 deja de ocupar la IP pública que tiene, ocuparía otro dispositivo. Y así depende de cuántas listas, de cuántos dispositivos tengan en la lista de control de acceso, y también depende de cuántas tenga en el pool de las listas de las IP públicas que tengamos. Entonces necesitamos bastantes IP públicas, se supone que cada una para cada computadora, pero las IP públicas no son baratas, y aparte que no hay muchas. Y esto es un ejemplo muy pequeño, unas 3 computadoras no basta para un sistema informático formal. Así que no es recomendable tener esto, aunque lo haga automáticamente. No es recomendable porque vamos a estar gastando muchas IP públicas y se van a tardar. Si tengamos 100 dispositivos y solo tengamos 2, se va a tardar demasiado en mandar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Así que eso sería cómo se configura la lista, cómo se configura NAT dinámico. Gracias. Soy el estudiante William Alfredo Benítez Flores y en esta ocasión me toca explicar el proceso de configuración de NAT con sobrecarga. Primeramente, ¿qué es NAT con sobrecarga?
NAT con sobrecarga o PAD es el más común de todos y el más usado en los hogares. Consiste en utilizar una única dirección IP pública para mapar múltiples direcciones IP privadas. Una de las ventajas que tiene es que el cliente necesita contratar solamente una IP pública para que las máquinas de su red tengan un acceso a Internet, lo que es importante ya que es un ahorro económico. Y también es que se ahorra un número importante de IP pública, lo cual demora el agotamiento de las mismas. Configuración NAT con sobrecarga. Primeramente ponemos el comando access list 10 y permitimos la IP 192.168.1.0 y una máscara 0.0.0.255. Luego ponemos el comando IP NAT inside source, la lista que pusimos sería 10, en la interfaz 0 pleca 0 overload. Luego interface fat ethernet 0 pleca 0. Luego IP NAT inside, interface serial 0 pleca 0 y por último IP NAT outside. Buen día, soy Josué Eleazar Ramírez Guevara, estudiante de la materia de redes públicas, y en esta ocasión les estaré hablando acerca de la interrogante: ¿cuál es la diferencia entre NAT estático, NAT dinámico y PAD? En esta ocasión vamos a ver la diferencia, vamos un poquito de lectura. El NAT estático, en la imagen podemos ver la configuración que trae NAT estático, un poquito de resumen de lo ya visto en el video. Pero NAT estático nos dice que la asignación de direcciones 1 a 1 entre una dirección local y una global es en lo que se especializa NAT estático. Esta configuración, o por decirle este protocolo, se refiere más que todo a direcciones 1 a 1 entre la dirección local y una global. ¿Qué quiere decir esto? Que la NAT estática consiste en una asignación 1 a 1 entre direcciones locales y globales. Estas asignaciones son configuradas por el administrador de red y se mantienen constantes. Si podemos ver en la configuración, se está configurando la IP 192.168.10.254 y va a estar siendo traducida a la 209.165.200.254. Si podemos ver, tenemos un servidor, que este servidor tiene la IP 10.254 y se va a estar comunicando por R2, y R2 estará enviando la señal por la IP 209.165.200.225 directamente a Internet. Estamos viendo que la entrada de información será por S 0 pleca 0 pleca 0 y la salida será por S 0 pleca 1 pleca 0. Entonces, configuración NAT estático es la asignación de direcciones 1 a 1 entre dirección local y una global. Se comunica 1 a 1. Si nosotros cambiamos esa dirección IP 192.168.10.254, pongamos el ejemplo a una 250 al final, entonces tendríamos que cambiar, por decir, la dirección que recibe, la 209.165.200.250. También se tendría que cambiar porque es solamente una comunicación 1 a 1. Esto es NAT estático. Ahora bien, ¿cómo funciona o cuál es la configuración o cuál es la diferencia entre NAT dinámico? NAT dinámico, esto nos dice que es la asignación de varias direcciones a varias direcciones. Así, de varias direcciones a varias direcciones, entre dirección local y global. ¿Qué quiere decir esto? Que NAT dinámico utiliza un conjunto de direcciones públicas y les asigna según el orden de llegada. Cuando un dispositivo interno solicita acceso a una red externa, la NAT dinámica asigna una dirección IPv4 pública disponible en el conjunto. Si podemos ver en la configuración, tenemos un ejemplo que se está configurando las dos IPs de las computadoras, la cual finalizan 10.10 y 11.11, pero si podemos ver que se están comunicando por la misma dirección. No hay una dirección para cada una en el caso de la S 0 pleca 1 pleca 0.
sino que se están comunicando por la misma, la 209.165.200.225, se están comunicando por la misma. Es lo que hace NAT dinámico. NAT dinámico asigna una dirección pública para que todos se puedan comunicar. Eso se refiere de varias direcciones a varias direcciones. Entonces, esta es la diferencia entre dinámico y estático. Estático es 1 a 1 y dinámico es de varias direcciones a varias direcciones, o sea, de muchos a muchos. Pero tenemos una más, que es PAT, que PAT se conoce como NAT con sobrecarga. En el caso nos dice que es asignación de varias direcciones a una dirección, entre direcciones locales y globales. Este método también se conoce como sobrecarga, o sea, NAT con sobrecarga. Y aquí nos dice de varias direcciones a una dirección. La traducción de la dirección del puerto PAT, también conocida como NAT con sobrecarga, asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a algunas direcciones. Esto es lo que hace la mayoría de los routers domésticos. El ISP, lo hemos estado viendo en algunos protocolos, asigna una dirección al router. No obstante, varios miembros del hogar pueden acceder a internet de manera simultánea. Esta es la forma más común de NAT. ¿Qué está haciendo NAT aquí? NAT tiene en el router una misma IP. Es lo que dice las redes domésticas, o sea, cuando usted solicita internet, su router no está cambiando IP, sino que se comunica en la misma dirección, aunque a su dispositivo se le asigna una dirección diferente, pero la del router se mantiene. Entonces, PAT se puede comunicar de varias direcciones a una misma dirección. Pueden estar recibiendo internet, en el caso del ejemplo, diferentes dispositivos con diferente IP, pero de una misma dirección IP, el cual sería el router, y esto es la conexión a internet. Entonces, para resumir un poco, NAT estático de 1 a 1, NAT dinámico de muchos a muchos, y NAT, en el caso sería NAT con sobrecarga. PAT es de varias direcciones a una dirección, entre locales y globales. Y llegaría hasta acá. Esta sería la explicación de la diferencia entre NAT dinámico, NAT estático y PAT. Será hasta la próxima.